tenemos la oportunidad de tener buenos recuerdos, malos recuerdos. Gloria a Dios, podemos hablar de recuerdos y una de las cosas que me sucedió yendo para Ibagué, cuando ahorita hace unos días que estábamos viajando con mi esposo, fue recordar los retiros de mujeres que hacíamos en diferentes lugares por la carretera. Hay diferentes lugares donde se pueden hacer retiros. Y recordaba yo los buses llenos de mujeres y cómo parábamos y comprábamos mango y comprábamos salpicón y tomábamos ahí pues a gaseosa. Y bueno, era un tiempo muy agradable y lo que Dios hacía en los retiros. Y ese recuerdo me motivó a que pudiéramos tener un retiro y pues cuando ya les he contado, entonces hablamos con Norma y pues ambas como que nos dimos cuerda ahí a hacer ese retiro. Entonces, qué bueno que podemos recordar, ¿qué recuerdas tú, no? Entonces, el mensaje de esta mañana tiene que ver con el recuerdo, ¿qué recuerdas tú? ¿Sí? Entonces, pero ¿qué recuerdas? Y en este caso, yo le he puesto recuerda, o sea, recuerda, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar, ¿qué recuerdas tú? Entonces, tenemos que a veces darnos recuerda, o sea, nos tenemos que dar cuerda nuevamente, porque muchas veces nuestros recuerdos traen ciertas situaciones a nuestra mente, a nuestra vida, y debemos manejar eso. Pero entonces vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú nos das palabra para poder manejar tantas cosas en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de los recuerdos y cómo darnos cuerda para poder salir adelante, Señor mío, para poder eliminar cosas que de pronto dañan nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra forma de actuar. Ahora pido que me des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, los recuerdos son buenos. Los recuerdos pueden ser buenos, ¿cierto? Porque nos traen, obviamente, ciertas pensamientos, ciertas fotografías, ciertos videos en nuestra mente. Pueden ser también malos porque traen malas cosas, también con fotografías, con videos que ya tenemos en nuestra mente grabados por situaciones vividas. Y pueden ser trágicos también, pueden ser de esta manera. Pueden haber otro tipo de recuerdos, pero yo toqué estos tres. Dios me dio este mensaje para que podamos nosotros trabajar el tema de los recuerdos. Así que hay recuerdos buenos, hay recuerdos malos, hay recuerdos trágicos. Todo esto es algo que debe llenar nuestro corazón y que debemos entender. Esos recuerdos buenos nos ayudan a nosotros a poder nivelar muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Y tenemos que poner las pilas en ver qué podemos hacer. Esos recuerdos malos pues realmente también nos dañan y los recuerdos trágicos pues también dañan nuestra proyección de vida. ¿Qué trae el recuerdo? O sea, ¿qué nos trae recuerdos? Puede ser un lugar, ¿sí? Donde ha sucedido algo. Puede ser una canción. A veces escuchamos unas canciones, ¿sí? Aquí hay, digamos, como una mente llena de recuerdos. Hay una persona, una mujer que está mirando fotos que también traen muchos recuerdos. El olor de un perfume puede traer recuerdos, ¿sí? El olor de un perfume puede traer recuerdos, ¿cierto? Una comida puede traer recuerdos, ¿cierto? Cuando uno come algo que le llama la atención o de pronto viaja uno a un lugar y uno recuerda que estuvo en ese lugar porque la comida fue especial. Recuerdo que entré a un restaurante italiano allá en Houston y resulta que desde que uno entró a ese lugar, el olor del queso parmesano se sentía, o sea, pero no un olor feo, sino un olor agradable que daba gusto comer, ¿cierto?
Así pasa con una canción, usted puede recordar a personas, puede recordar situaciones, ¿sí? Así pasa con el olor de un perfume, ¿no? Entonces usted recuerda a esa persona porque usa un perfume especial. Un restaurante porque fuiste a comer, porque tuviste una cita especial en ese restaurante, te trae recuerdos, ¿sí? Un vestido te puede traer recuerdos, ¿sí? Hay personas que no salen de determinada ropa, ¿sí? Un vestido que usó en tal parte ya no le queda bueno, ya no lo necesita, sin embargo, porque ese vestido le trae un recuerdo, no lo saca de su ajuar de ropa, ¿cierto? Entonces, esto nos trae recuerdos. Bueno, y hay muchas cosas más que no enumeré acá que nos pueden traer recuerdos. Y las huellas que dejan los recuerdos, ¿no? Pueden dejar alegría, por ejemplo, cuando uno está haciendo una celebración o el matrimonio, ¿cierto? Cuando se realiza la ceremonia matrimonial, cuando se presenta a los hijos a Dios o cuando las personas han bautizado a los hijos, puede tener momentos de alegría cuando se celebra un cumpleaños, ¿cierto? Los recuerdos pueden traer ilusión, esos recuerdos buenos que nos traen a nosotros ilusiones, o sea, como nos traen la ilusión, ay, mira, sí yo puedo hacer esto, o sea, yo puedo, así podemos volver a hacer un retiro, si trae una ilusión, yo puedo estudiar porque si yo estudié esto, yo puedo estudiar aquello, la ilusión, o sea, como la ilusión, yo me puedo comprar ese carro porque ya tengo esto, yo lo puedo, si este me costó trabajo comprarlo, sin embargo, yo puedo vender este y ahora ya tengo una cuota para dar. Entonces trae una ilusión, ¿no? Cuando usted recuerda cómo pasó un obstáculo. Mire que nosotros vemos que hay situaciones que nos traen ilusión, ¿sí? Trae esperanza, los buenos recuerdos traen esperanza. Si yo lo pude hacer hoy, lo puedo hacer en este momento. Los buenos recuerdos, mira, de verdad Dios no, o sea, no me desamparó cuando no tuve este dinero para comprar este artículo que necesitaba. Ay, yo creo que Dios me va a suplir o sea, me va a llegar el dinero para poder tener esta compra. Trae esperanza de sanidad, ¿cierto? Si yo sé que Dios es un Dios sanador y yo he visto que sana a otras personas, de pronto no he visto que me sana a mí, pero trae una esperanza, ¿cierto? Esos recuerdos traen una proyección. Entonces, esos buenos recuerdos traen toda esta alegría, ilusión, esperanza, proyección. De verdad que me habían dicho que a la edad que yo tengo, pues realmente ya como que uno perdía vida, o sea, como que ya dedíquese a la casa y no más. Pero resulta que no, yo veo que puedo traer a mi vida una proyección de vida, yo puedo dedicarme a hacer otras cosas, yo puedo ser una mujer que influencio de alguna manera a personas que están a mi alrededor, o sea que yo recuerdo que yo he trabajado en esto, yo hice dicté diferentes conferencias, yo hice diferente tipo de ventas, yo trabajé, yo estoy ahorita estudiando y entonces ahora yo puedo proyectarme a hacer una especialización, yo puedo proyectarme a tener una casa de tal manera, yo puedo, mejor dicho, traen proyección, ¿por qué? Porque los buenos recuerdos nos animan. Los malos recuerdos nos traen tristeza, esa tristeza que se produce. Por ejemplo, a mí me gusta mucho orar en el mes de diciembre porque las personas puedan tener una celebración de Navidad y de Año Nuevo, pues sin problemas. Generalmente el mes de diciembre, por el 24, por el 31, aún el Día de la Madre que se celebra, es el día donde la mujer más maltrato recibe, el Día de la Madre, imagínense. Entonces, a mí me gusta orar por estas fechas para que en los hogares haya armonía, es decir, la gente toma mucho, entonces como toma tanto ya se generan problemas más serios. Hay problemas familiares, hay peleas, hay malos recuerdos de Navidad. ¿Sí? Hay gente que dice, ay, no, no, yo no quiero que llegue diciembre. La verdad, para mí es muy difícil ese mes porque pasó esto, y de verdad son tragedias, ¿cierto?
Entonces ahorita escuchamos testimonios de vida, de lo que es, digamos, un recuerdo, ¿cierto? Entonces pudo tener alegría por la llegada de un bebé, pero también pudo tener pues ese dolor, pudo tener pues ese miedo que nos contaba Marta, sí lloró, o sea, hay una lucha, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esa confrontación en los recuerdos buenos, malos, aquí vemos el miedo que produce un mal recuerdo, ¿cierto? Entonces uno puede producir, puede tener en la mente grabadas peleas que se formaron en la casa, borracheras, ¿cierto? Aún escasez y que de pronto uno no tenía con qué comer y entonces uno tiene miedo a la ruina, tiene miedo a la escasez, tiene miedo a que de pronto los hijos pasen por lo mismo. O sea, todos esos recuerdos nos traen eso, trae desánimo. No, pues la verdad es que si yo no pude salir adelante, pues ya la verdad ya no puedo, si no tomé esa decisión digamos, con la fuerza que debía tomarla, pues ya la verdad creo que no lo voy a lograr. Entonces hay desánimo también, sí, hay temor, mucho temor. Ahorita hablaron del dolor que no lo incluí aquí. Esto es como unos punticos nomás que puse, pero a través de esto deben salir muchas cosas más. El temor de pronto a una relación dañina, ¿sí? Mujeres recuerdan cómo, digamos, la relación matrimonial ha tenido tantos problemas. Estas mujeres están llenas de tristeza, de miedo, de desánimo, de temor. Entonces hay miedo que a un almuerzo, ¿sí? Un almuerzo que se realiza en la casa y entonces ya todo esto se mezcla en muchos recuerdos y muchas circunstancias difíciles en la mente de una persona. Así que nosotros sabemos que podemos aprender de los recuerdos, pero sabes, yo quiero animarte a que no solamente aprendas de los recuerdos buenos. En el domingo me mandé el mensaje por Facebook y hablando de los recuerdos, yo decía, aún de los recuerdos malos podemos aprender. ¿Qué es lo que te produjo tanta tristeza? ¿Qué es lo que te produce tanto miedo? ¿Qué es lo que te produce tanto desánimo? ¿Qué es lo que te produce tanto temor? Analiza la situación y aprende de esa situación. Ah, claro, es que yo la verdad no sé confrontar a las personas. No sé confrontar a mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mi esposo. Bueno, vulgarmente se dice, me la dejo montar, ¿cierto? Cuando ya la verdad no puedo expresar, digamos, hablar las cosas como son. Entonces, yo puedo decir, no, mira, ya la verdad tengo que aprender. Pues claro, la gente me trata mal, pues porque yo no hablo. Y no se trata de pelear, sino de aprender a hablar, ¿cierto? Tantas cosas decisiones malas que tomaste y te das cuenta, claro, eso me produce estas emociones negativas, esto me produce en mi mente, porque es que la mente, estamos hablando de que todos los recuerdos están ese aquí en nuestra mente y muchas veces no los expresamos y muchas veces no los definimos, o sea, no sabemos exactamente qué es. Y esos recuerdos siguen ahí, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, tú estás queriendo ser feliz, pero tu mente no te deja ser feliz porque tu mente está llena de cosas que realmente ni siquiera hay claridad. Mira cómo esta mente de esta mujer tiene una cantidad de pensamientos. Mira cómo esta mujer está viendo tanta fotografía. Y no hay nada específico, ¿cierto? Porque hay muchos recuerdos y bueno, esto tenemos que tenerlo presente. Tampoco es que no tengamos que recordar nada. O sea, yo no pienso que uno puede decir, no vuelvo a recordar nada. No, sino que aprendamos a seleccionar y aprendamos a trabajar. Y si viene un recuerdo que nos produce alegría, pues qué alegría, qué bueno. Pero si viene un recuerdo que nos produce tristeza, pues entonces nosotros comencemos a trabajar eso. Y bueno, ¿por qué lo estoy recordando ahorita? Ah, es que mira, acaba de pasar una situación similar. Bueno, pero entonces yo ahorita no me voy a sentar en la tristeza. Es decir, tenemos que darnos recuerda, o sea, démonos esa recuerda, tenemos que darnos cuerda a nosotras mismas para poder salir, porque nadie más que tú vas a poder trabajar los recuerdos.
Cuando nosotros trabajamos los recuerdos, nosotros tenemos que darnos cuenta que también viene una añoranza. La añoranza no es mala, ¿cierto? Es un sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o algo querido, ¿sí? O sea, como que algo que nosotros hemos perdido. Algunos rememoraban con añoranza su infancia y su adolescencia. Este es el significado que saqué del diccionario, ¿cierto? Entonces, eso es bueno, o sea, claro, yo recuerdo cosas buenas, ¿no? ¿Cómo no va a añorar uno cosas que vivió, cierto? Y que fueron buenas para la vida de uno. Pero ¿cuál es el problema de la añoranza? ¿Cuál es el problema de los recuerdos? El problema de la añoranza, el de los recuerdos, es que quisiéramos traer eso que vivimos hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 y hasta 40 años, y mejor dicho, muchos años, quisiéramos traerlo y estamos simplemente queriendo vivir sobre esa añoranza. Es decir, estamos queriendo vivir sobre un recuerdo, estamos queriendo vivir sobre las mismas pisadas que vivíamos antes. Y no se puede, o sea, no deberemos hacer eso porque no es lo que Dios quiere que hagamos, primero. Y segundo, no podemos vivir en eso, ¿cierto? Yo añoro la infancia. ¿Sí? ¿Qué tal que añorar algo de la infancia? Algunas personas dicen, es que yo tuve una infancia tan bonita. Y bueno, y entonces luego me puse a estudiar y luego me casé y la vida fue diferente. Mi papá no me maltrataba y resulta que ahora mi esposo me maltrata. Entonces esta mujer, claro, va a querer que volver nuevamente a ese lugar donde estaba. Añora estar allá y su mente, en lugar de salir del momento donde está pasando, entonces quiere regresar a esa parte donde ya no es posible regresar. Y así en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, no estoy hablando de que recordar sea malo, no estoy hablando de que tener una añoranza sea mala. Lo que estoy diciendo es que uno puede aún añorar cosas buenas y por añorar esas cosas buenas, no proyectarse en el futuro inmediato en el cual estamos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a manejar eso. Las añoranzas de los israelitas, ¿no? Mire que los israelitas añoraban cosas y les decían los hijos de Israel, aquí en cuando Moisés los saca de Egipto, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Aquí ellos están añorando la buena comida. Yo no sé qué tanta buena comida, pero realmente ellos están añorando y por estar añorando la buena comida que ellos dicen carne, ¿sí? Comían hasta saciarse, ¿cierto? Y ahora estaban en el desierto, no podían ver la proyección que Dios tenía para ellos, una tierra prometida, la proyección que Dios tenía para ellos, que Dios iba a estar con ellos, que Dios los estaba guardando. Entonces ellos estaban añorando la comida, ¿sí? El Dios del vientre, ¿sí? Dice la Biblia nos habla a nosotros de ese Dios que es el vientre, ¿cierto? O sea, donde queremos estar comiendo, pero eso era algo que ellos añoraban, pensaban, no, pues acá nos vamos a morir de hambre, y lo que hizo Dios fue enviarles comida durante 40 años para que pudieran tener y saciarse de manera milagrosa en el desierto. Entonces, muchas veces aquí vemos que por estar añorando lo que tenían antes, entonces, ellos lo que hicieron fue quejarse y lo que hicieron fue sacar a relucir lo que tenían en el lugar donde no eran bendecidos por Dios, donde no iban a ser bendecidos por Dios, en lugar de ver al lugar donde sí eran bendecidos por Dios. Vemos otra añoranza en Lamentaciones 1:1, escuchamos a Jeremías diciendo, como Judá ya había sido destruidas, ¿sí? Las calles estaban solas,
habían sacado personas de este lugar, habían sido llevados a Babilonia, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Entonces, vemos cómo él está describiendo la ciudad como está, ¿sí? Antes brillaba, antes era populosa, antes era realmente bendecida por Dios, ¿sí? Pero entonces ahora está describiéndola como una ciudad solitaria, sí, realmente donde no hay vida, parece que hay soledad, parece que hay destrucción, abandono. Y en el versículo 2 dice, amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado y se le han convertido en enemigos. Aquí vemos cómo se está hablando de Judá, ¿cierto? Dice, amargamente llora en las noches. Habla de los amantes. Miremos estos comentarios que dice. En el versículo 1 dice, este es el cántico de dolor de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. La nación de Judá quedó derrotada totalmente. El templo destruido y los cautivos llevados a Babilonia. Las lágrimas de Jeremías eran por el sufrimiento y la humillación del pueblo, pero calaron aún más hondo en su corazón. Lloró porque Dios rechazó al pueblo por rebelde. Cada año se leía este libro en voz alta para que los judíos recordaran que su gran ciudad cayó debido a su pecaminosidad obstinada. O sea, Dios dijo, ya este pueblo rebelde va a recibir el juicio de Dios. Y a veces no entendemos por qué si Dios es amor hace esto, pero mira que había un pecado, había obstinación en la vida de pecado. Y aquí es grave esta situación. Luego dice, el término amantes del versículo 2 se refiere a las naciones tales como Egipto, a la cual Judá constantemente pidió ayuda. Cuando los babilonios cercaron Jerusalén, la nación de Judá se apartó de Dios y en su lugar buscó ayuda y protección de otras naciones. Entonces, vemos cómo esto sucede, ¿cierto? Imagínense que esto es una fotografía de un matrimonio. Dios bendice a Jerusalén, Dios bendice a Judá, Dios bendice a los israelitas, pero estos israelitas buscan otros dioses. Pero nada más imaginémonos que nosotros tenemos un matrimonio, ¿cierto? Y entonces el matrimonio es, el hombre comienza a adulterar. ¿Y qué trae al corazón de uno, ¿sí? De una mujer? Trae tristeza, trae dolor, trae rabia, ¿sí? Trae ganas de que la cosa, de que haya justicia sobre esta circunstancia. Y Dios nos ama tanto, pero Dios quiere enseñarnos a nosotros a vivir de una manera diferente. Así que vemos este lamento, esa añoranza por esa ciudad que antes brillaba y ahorita no, ¿cierto? Ahorita no pasa. Ahorita lo que pasa es que está totalmente decaída, totalmente destruida. Parte de la añoranza que ellos ven, la leemos acá en Salmo 137. Y este es un poema para mí, es algo maravilloso. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, ¿no? Mira cómo habla esta palabra, esta palabra. Antes lo veíamos que ahí estaban, y aquí están los desterrados hablando, ¿sí? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y aún llorábamos acordándonos de Sión, ¿no? Que es lo que traen los recuerdos, ¿cierto? Habían buenos recuerdos, eran cosas buenas. Ellos recordaban lo que vivieron bueno y agradable. A veces estos recuerdos, ok, traen lloro. Entonces lloraban acordándose de Sión. Y ellos hicieron algo sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. O sea, ellos como que decidieron colgar las arpas, los instrumentos que una vez fueron instrumentos de alegría
para exaltar a Dios, para glorificar su nombre, ahora deciden colgarlos en los sauces. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. O sea, la gente que los había llevado cautivos decía, canten. Ellos sabían que Israel, que los de Judá, los hijos de Dios, en otras palabras, podría yo decirlo de esa manera, tenían una alegría, tenían una forma de cantar, de danzar a la presencia de Dios. Entonces dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. O sea, sí había un dolor en el corazón causado por el destierro, causado por la destrucción de Jerusalén, por todo lo que había pasado, pero les pedían que cantaran esos cánticos de Sion. Y ellos se hacen una pregunta: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? No podían hacerlo, era algo que estaban en su corazón, ellos tenían y ellos decían, ¿cómo podremos cantar cánticos de Dios en tierra extraña? Ellos añoraban esa presencia de Dios. Qué buena añoranza, eso sí, yo pienso que de las mejores añoranzas que yo pueda tener en mi vida es eso. Y la mejor añoranza que tú puedas tener en tu vida es recordar la presencia y añorarla. Yo quiero sentirla hoy, o sea, yo no quiero que eso cambie, yo quiero que eso permanezca en mí. Así que estos hombres estaban ahí sentados llorando y recordando, y los otros lo veían y les decían, no, 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 vengan con la alegría con que ustedes cantaban y pues danzaban, háganlo ahorita mismo. Pero ellos decían, ¿cómo haremos eso en tierra de extraños? Esto es algo que nosotros tenemos que aprender ahí. Bueno, pero no debemos quedarnos estacionados en un recuerdo. Aquí tenemos que tener claro eso, ¿sí? Siempre hay una salida. Esos recuerdos, inicialmente vemos aquí a estos recuerdos, ¿sí? Aquí hay personas, aquí hay 3 casos, ¿cierto? De pronto recordando este hombre, pues mirando hacia el mar, recordando cosas, ¿sí? Entonces no debemos quedarnos estacionadas ahí, tenemos que, acuérdate, recuerda, ¿sí? O sea, recuerda como cuando uno coge un aparato que uno le da cuerda con la mano y le da y le da y le da y dale, y dale, dale, y dale, usted recuerda, o sea, para recargar ese aparato. Tenemos que darnos recuerda, ¿sí? Que esta mujer sale de esa jaula en la que está siempre, en la que está ahí cautiva, porque siempre hay una salida. Y estábamos leyendo Lamentaciones, ¿no? Lamentaciones, estaba Jeremías lamentando, llorando, estaba con un corazón dolido, pero mire que en Lamentaciones 3, 22, 24, él ya comienza y toma otra forma de ver la vida. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, en medio de ese recuerdo viene algo más que le da vida a él, que da vida y esperanza a una nación. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y este versículo es muy lindo también. Nuevas son cada mañana que las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Y luego dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Así que nosotros tenemos que aprender que esos recuerdos de situaciones, cualquiera que sea, nosotros vamos a ir a pasarla, a ponerla en la presencia de Dios, ¿sí? Dios nos da el equilibrio. Mira que Él no nos deja ahí solas, Él nos da el equilibrio. Y acuérdese que los recuerdos y las añoranzas están en nuestra mente. O sea, ahí es donde realmente se trabaja todo este tejimaneje de ideas y de pensamientos. Y Él dice
en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, hay unos pensamientos de Dios que nosotros debemos aprender a ver, que nosotros debemos aprender a analizar. Así que esos pensamientos de Él no son los nuestros, ¿sí? Ni nuestros caminos son los caminos de Él, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y mire lo que sigue. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué tremenda palabra para nuestra mente, para nuestros pensamientos, ¿sí? Yo creo que Dios sí quiere que nosotros tengamos corazones agradecidos con los pensamientos, con recuerdos, sí, con cosas que hemos vivido, ¿cierto? Pero mire que los pensamientos de Él son más altos. Así que lo que no produce vida en nosotros, no debemos almacenarlo en nuestra mente, ¿cierto? Imagínese que usted en su closet tuviera la ropa desde cuando era bebé. Y ahí en ese closet usted guardara toda su ropa. Lo más seguro es que no tendría espacio en los closets de la casa. Porque pues imagínese toda la ropa, zapatos, la ropa interior, todo lo que usted ha usado en su vida a la fecha y todo guardado. Pues más o menos esos son nuestros pensamientos. Cuando uno guarda la ropa mucho tiempo, coge un olor aguardado, como un olor mohoso, ¿cierto? Un olor a humedad muchas veces, porque me imagino que tocaría guardarla en cajas, en lugares donde, en un depósito, en un lugar X donde de pronto no hay mucha ventilación. Y nuestros pensamientos así son muchas veces. Guardamos recuerdos desde cuando éramos niñas, o sea, de cosas que nos sucedieron, ¿sí? Añoramos cosas que nos sucedieron desde cuando éramos niñas. Y acuérdese, y quiero reiterar lo que dije antes, que no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que no, o mi invitación en esta mañana es a que ustedes no vivan anhelando estar en ese tiempo porque no se pueden proyectar para el futuro, no se pueden proyectar hacia más adelante. Así que esos pensamientos de Dios para nada son mohosos. Esos pensamientos de Dios para nada tienen lama. Esos pensamientos para nada huelen feo, huelen aguardado. No, esos pensamientos no son así. Entonces, y en el versículo 11 de Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. O sea, mira que cuando nosotros tengamos un pensamiento que nos va a dañar, un recuerdo, una añoranza, algo que nos va a dañar, nosotros tenemos que tener claro, bueno, este pensamiento me acerca a esto que dice esta escritura. Sí, o sea, este pensamiento es más alto que el mío, o sea, estoy llegando al nivel de poder pensar como Dios pensaría con respecto a mí en esta circunstancia. Y porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, si te das cuenta, o sea, no está mal pensar. No está mal perdón, no está mal, digamos, recordar o añorar, pero hay pensamientos que traen paz y hay pensamientos que son de mal, ¿no? Y acá dice, no, mis pensamientos, los pensamientos que yo tengo acerca de ti son pensamientos de paz y no de mal, para dar un fin que esperáis. O sea, ¿qué esperas tú de tu vida? ¿A dónde crees que Dios te quiere llevar? Estos son los pensamientos y por eso aquí en Filipenses nos anima también Dios a pensar de una manera determinada, ¿sí? Yo salgo de esa jaula donde estoy con recuerdos que yo no sé, sí, no sé manejar, que me hacen sentir mal, actuar incorrecta, a veces hasta mal geniadas, porque estamos recordando esas cosas y de pronto no lo expresamos, pero dice, por lo cual, hermanos, o por lo cual, mujer de Dios, piensa en esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, por lo cual todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debo pensar. ¿Sí? Entonces yo debo pensar con cordura, yo debo pensar con claridad. No voy a recordar las cosas para vivir sobre ese recuerdo. Voy a recordar las cosas para poder tener actitudes de felicidad, para poder animar a otros. Bueno, voy a recordar las cosas aún para aprender de lo que me ha sucedido, pero yo voy a pensar de esta manera que está hablando estos versículos, ¿sí? Creyendo que los pensamientos que Dios me da son más altos que los míos y los caminos de Él son más altos, mejores que los míos. Y que esos pensamientos que tiene acerca de mí son pensamientos de paz y no de mal, y que tienen un fin, tienen una proyección, tienen un futuro. Por eso debo decidir pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que tiene buen nombre, en lo que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que lo que yo debo es aprender a cernir mis pensamientos. El oro lo cierra, cuando van a coger oro, hay un cernidor, hay una canastica en donde ponen ahí las piedritas del río y los ciernen. Y ahí van apareciendo las que tienen el oro. Sí, entonces sacan lo mejor. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de los recuerdos, de las añoranzas, lo mejor y quedarnos con lo mejor que hemos vivido de eso, pero no vivir bajo esa fotografía, ¿cierto? Que sí debemos recordar, digamos, qué es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tengamos ese tipo de pensamientos. ¿Y qué sí debemos recordar? Bueno, el salmista decía, recuerdo las maravillas que hizo el Señor, las que hizo hace mucho tiempo. Y aquí podemos recordar maravillas de Dios. Primero lo que está escrito en la palabra. Qué maravilla tan grande, yo no sé, la majestuosidad de pararse frente al mar rojo y ver que cuando Dios le dijo a los israelitas, le dijo a Moisés, extiende tu vara y dile al pueblo de Israel que marchen, las aguas se abrieron. Eso es majestuoso. Eso es para un Dios que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Y los israelitas marcharon y las aguas estaban sostenidas. Había un camino por donde ellos podían andar porque las aguas quedaron quietas ahí. Sí, esa es una de las muchas maravillas que podemos recordar que ha hecho el Señor, ¿sí? ¿Cómo es que uno pueda ver eso? ¿Cómo es que un hombre se muere? 4 días está ya muerto, ya está en la tumba, ya está ahí sellada esa tumba. Y viene Jesús y dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levanta y sal fuera. Y tienen que quitarle las vendas porque Lázaro resucitó después de 4 días. Eso es maravillas de Dios. Si debemos creer esa gloriosa, esa omnipotencia de Dios. Yo recuerdo esas maravillas, pero ¿cómo recuerdas tú las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? La primera maravilla, eres salva por la sangre que Cristo derramó. Eres salva en el nombre de Jesús. Esa sangre te hace libre de todo pecado, te perdona los pecados. Eso es un acto de gloria, de majestad, ¿cierto? La resurrección del Señor Jesucristo, eso es una maravilla, eso es glorioso, ¿cierto? Es glorioso. Esa tumba está vacía porque Él resucitó. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo no recordar al Dios que cuando no tenía dinero para comprar un mercado, vino y de la manera milagrosa suplió para darnos de comer a nosotros, a la familia? ¿Cómo no recordar al Dios que cuando estaba enferma
vino y me sanó de manera milagrosa. ¿Cómo no recordar a Dios cuando nosotros vemos que ha ayudado a solucionar los diferentes problemas que tenemos en la familia, los problemas que tienes con el cónyuge, con los hijos, con los padres, cómo Dios ha restaurado? ¿Cómo no recordar al Dios que ha restituido paz en el hogar? Estos son los recuerdos, debemos hablar. Recuerdo, decía, yo te digo, recuerda, o sea, date cuerda recordando esas maravillas de Dios, porque eso te va a poner en un nivel alto de fe. El Salmo 77:11, recuerdo las maravillas que hizo el Señor y las que hizo hace mucho tiempo. En Segunda de Crónicas 16:12 dice, hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado, ¿sí? Hagamos memoria. ¿Sabes que muchas veces tenemos que pensar tanto lo que Dios hace? Y podemos verlo de una manera muy sencilla. Cuando nos preguntan, bueno, cuéntanos qué Dios ha hecho en tu vida. Y uno dice, ay, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios? Y uno se pone ahí a pensar, pero qué, y como que no, o sea, no cae en cuenta que Dios ha hecho en la vida, ¿no? Y bueno, ¿qué tal pensar? Bueno, yo la paz que tengo ahorita en la casa no la tenía antes. No, la verdad no. Ahora pasa algo diferente en mi vida y resulta que yo veo que la cena parece que no se acabara la comida que compro. Siempre hay. Nunca veo esa nevera desocupada. Siempre hay algo. Esa es una maravilla de Dios. Esa es una gloria de Dios. Ese es un poder sobrenatural de Dios. Hagamos las maravillas, ¿sí? Ver que los hijos salieron adelante, que se les pudo pagar universidad. Eso es una gloria de Dios. Ver que tienen trabajo, eso es la gloria, una maravilla de Dios, ¿sí? Oye, y gracias porque los hijos tienen trabajo. Gracias porque tienen una buena esposa, un buen esposo. Gracias por los nietos, o sea, esas son maravillas. A veces tenemos que hacer memoria. Hagamos memoria. Entonces, como que uno se tiene que sentar y dice, pero bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Y mira que si nos ponemos a ver cuáles son, son muchas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿sí? Entonces, aquí en Crónicas dice, hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. ¿Sabes? A través de esos mandamientos, yo puedo recordar, y no sé si tú puedes recordar, me ha enseñado a perdonar, porque Él dice que yo debo perdonar. Me enseñó a no mentir, porque Él dice que yo no debo mentir. Si no perdono, estoy pecando. Si miento, estoy pecando. Entonces, mira, me enseñó a través de ese mandamiento que no debo salir fiadora de nadie. ¿Cómo así? Sí, porque dice que, pues que si yo soy fiadora de alguien, lo más seguro es que tenga que estar lista para pagar esa deuda que esa persona no puede pagar. Ay, mira, aprendí eso. Sí, claro, si yo he tenido que pagar deudas de otras personas porque salí fiadora. Esos son los mandamientos que Dios nos dio. Dios nos manda que nosotros nos congreguemos. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gloria a Dios, es un recuerdo ese mandamiento que Dios me da. ¿Y por qué será que Dios quiere que nos congreguemos? ¿Sabes por qué? Porque dice que cuando nosotros nos congregamos hay una edificación unos a otros. Sí, hay un ánimo, perdón, que sale entre la congregación. El solo hecho que le adoremos a Él como comunidad es grandioso. Entonces nos damos cuenta que, claro, hacemos memoria de maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordamos sus mandamientos, los milagros que nos dio. Nos enseña que las mujeres podemos ser sabias y edificar nuestra casa. Hoy sí, claro que sí, que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a hacer memoria de las maravillas,
recordar los milagros y los mandamientos que Él nos dio, definitivamente entendemos que esta vida que tenemos no la tenemos porque somos muy buenas personas, sino porque Dios nos ha hecho actuar de la manera correcta, como Jesús nos está moldeando al carácter de Jesucristo. Y eso es glorioso. Así que cuando viene un recuerdo de estos a mi vida, yo sí puedo tener vida en mí. Hay una vida que sale. Hay algo, bueno, yo no sé, yo hablo así y yo siento algo dentro de mí porque es que es lo que Dios quiere que sea hecho. Entonces, eso es lo que Dios hace. Así que solo Dios nos hace nadar en aguas tranquilas. Ese es el Dios en quien tú crees, ese es el Dios en quien tú confías, ese es el Dios que te dice, recuerda, o sea, pero recuerda, o sea, date cuerda, ¿sí? Avívate, piensa en claridad, ama y anhela esa presencia de Dios, sí, date esa, recuerda, o sea, pero dalo, piensa con claridad, piensa con la mente que solamente Dios quiere traer a ti, deja que Dios obre de manera poderosa, de manera milagrosa en tu corazón, en tus pensamientos, aún en el anhelo del futuro, y di a los recuerdos, di yo quiero darme cuerda para sacar lo mejor de lo que he vivido y para aprender de lo malo que me ha sucedido, para saber cómo puedo seguir caminando en la voluntad agradable y perfecta que tiene Dios para mi vida y en la proyección de vida que Él quiere darme a mí.